¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de tu agrado la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, pues yo creo que ya todos sabemos lo que sucedió el día de ayer con esto de que la Suprema Corte pues echó abajo, rechazó la primera parte del plan B del presidente. Obviamente ya todos vimos que todos estos conservadores pues estaban muy felices pues festejando, pero fíjense qué facilidad tiene el presidente para voltearles la tortilla, qué rápido se les acabó el gusto, qué poco les duró la fiesta. Y es que en redes sociales hemos visto comentarios como el que vemos ahorita en pantalla de la Caballona, donde desde su cuenta de Twitter, pues ella comenta lo siguiente y dice Kenia López Rabadán: es necesario reconocer a los ministros valientes que votaron a favor de la legalidad. Es un día histórico en el antecedente para que se invalide la segunda parte del plan B. Desde ahí ya están pues diciéndole a la Suprema Corte qué es lo que debe hacer. De esto habló el presidente el día de la conferencia. Incluso el presidente dijo que ya no importa si invalidan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta parte, ya no importa. El presidente ya tiene un plan C y ese plan C trae cola. Porque una vez teniendo mayoría en el Congreso, mayoría calificada, pues viene la reforma constitucional a la Suprema Corte de Justicia, que esta principalmente lo que busca es que estos ministros sean elegidos por el pueblo. Ya no sean elegidos por los legisladores, por diputados, senadores y hasta por el presidente. Ahora estos ministros serán elegidos por el pueblo. No solo Kenia López ha festejado, también, por ejemplo, hemos visto a Xóchitl Gálvez que desde su cuenta de Twitter dice: hay corte, celebro la decisión de la Suprema Corte de invalidar la primera parte del plan B. También Marco Cortés desde su cuenta de Twitter hace lo mismo. Santiago Krill, otro que desde su cuenta de Twitter pues están felicitando, por decirlo así, a la Suprema Corte. También hay personas como por ejemplo este indeseable, innombrable Alejandro Moreno, que de verdad es ya lo peor que hay en la oposición. También salió a celebrar esto. No se diga Lorenzo Córdoba, que dice: en un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder, hoy la Suprema Corte por 9 votos determinó que la primera parte del plan B se aprobó violando el proceso legislativo. Obviamente estos están pues muy felices festejando, pero les decía qué poco les duró el gusto. Y es que el día de hoy el presidente de la conferencia pues dijo y invitó a los mexicanos a llevar a cabo el plan C. Pero además de esto, dijo el presidente, vamos a mandar una reforma constitucional para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a reformar esto porque, dijo el presidente, está podrido. No hay más que hacerle. Vamos a escuchar primero que nada lo que dijo el presidente, porque fíjense, hay dos comentarios de dos ministros que son los que están pues creando polémica en redes sociales. Primero que nada vamos a escuchar esto que dijo el presidente. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal. Fíjense nada más, esto es lo que decía el presidente el día de hoy en la conferencia, y con esto terminó con la fiesta de los conservadores. Y es que fíjense lo que les decía, el día de ayer es importante saber cuál fue la postura de la ministra Yasmín Esquivel, que si sabemos, pues es de las pocas que tiene el respaldo del pueblo. Esto porque, vamos a escuchar lo que dijo Yasmín Esquivel, esto porque en un tuit que publicó Arturo Saldívar, luego de lo que dijo el día de hoy el presidente, pues la verdad es que aquí uno dice, ¿se vendió a Arturo Saldívar? ¿Le llegaron al precio? ¿O qué fue lo que pasó para que ahora esté actuando en contra del presidente y así directamente en contra? Porque dice Arturo Saldívar en su cuenta de Twitter: hay quienes piensan que son dueños de la Constitución, que su visión es la única correcta, pero en una democracia la legitimidad de los jueces no descansa en el sentido de su voto, sino en los argumentos que lo respaldan. Solo así la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles de las que son arbitrarias. Y es que fíjense, esto lo dijo Arturo Saldívar por lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, de que va a mandar una reforma. Entonces él dice, hay quienes piensan que son dueños de la Constitución y que su visión es la única correcta. Esto refiriéndose a lo que dijo el día de hoy el presidente. Pues fíjense, resulta que el día de ayer también la ministra Yasmín Esquivel
explicó por qué su voto era en contra. Y vamos a escuchar lo que dice Yasmín Esquivel. Y nosotros no debemos invadir e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de poderes. Como órgano político que es la Cámara de Diputados, actúa en función de la construcción de los acuerdos de esa naturaleza, a fin de flexibilizar las posiciones de los grupos parlamentarios que la integran en abono a la eficiencia de los trabajos legislativos que están obligados de cara a la sociedad, por lo que considero que en beneplácito de los coordinadores parlamentarios expresado en la Junta de Coordinación Política, constituye una expresión de la libre y espontánea voluntad de los partidos que debe honrarse y no traicionarse, aún dentro de la pluralidad que reina en la Cámara de Diputados y los ríspidos debates que muchas veces se suscitan. En consecuencia, como Tribunal Constitucional me parece que no corresponde aceptar y respetar el acuerdo adoptado al interior de la Jucopo, en la que la mayoría de sus integrantes acordaron favorablemente agendar en la sesión plenaria del mismo día la solicitud de dispensa de trámites de la iniciativa, pues no hacerlo implicaría invadir el campo de acción de la función política de los órganos legislativos y con ello prácticamente avalaríamos la ruptura de la construcción de sus acuerdos internos, tal como lo pretenden los partidos accionantes al desconocer lo que sus propios coordinadores parlamentarios pactaron. Es que fíjense, esto que dice Yasmín Esquivel es muy cierto. Ella de inicio dice, nosotros no podemos invadir o no podemos violar lo que es la división de poderes. Esta decisión, esto que se aprobó en el Poder Legislativo, fue un acuerdo que se llevó desde el Pleno, desde la Junta de Coordinación Política, donde ahí los presidentes de los grupos parlamentarios, en este caso, Yulem Rementería, también en el caso de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Ricardo Monreal en Morena, pues ellos aprobaron dispensar los trámites. Aprobaron que se analizara por separado. Y dice la ministra Yasmín Esquivel, no podemos decir o no podemos argumentar que es que no se debatió, porque en realidad los presidentes de los grupos parlamentarios así lo aprobaron, ellos llegaron al acuerdo. Y dice ya no podemos violar la división de poderes y esto es algo que no nos corresponde. Bueno, pues fíjense, les decía yo, el presidente tan rápido les acabó la fiesta que incluso ahora ya están pegando de gritos porque ellos saben que el plan C del presidente va a funcionar. En 2024, Morena va a tener la mayoría, va a ganar la presidencia, pero además de esto va a ganar la mayoría calificada en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tan es así y tan seguros, ellos también, la oposición, están tan seguros que así va a ser, que incluso en una entrevista el día de hoy que hace Loret de Mola a Lorenzo Córdoba, le pregunta, ¿cómo ves? ¿Hay alguna oportunidad de que la oposición pueda evitar que Morena tenga esta mayoría? Y simplemente Lorenzo Córdoba evita hablar de eso y dice, pues el árbitro electoral lo garantiza, pero pues la verdad es que la oposición no logra cuajar con los mexicanos, no logra pues conectar con los mexicanos, y lo más seguro es que sí, Morena logre esto que plantea el presidente. Primero que nada el plan C, que es ganar en 2024, ganar la mayoría en las cámaras, pero y una vez ganando esto, pues se viene la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar esta pequeña entrevista, esta pequeña parte de la entrevista, donde pues Lorenzo Córdoba sabe, y tan es así, y tan consciente está de que la oposición no tiene oportunidad, que la verdad incluso hasta evita responder directamente la pregunta de Loret de Mola. Vamos rápidamente a escuchar. Carlos, un gusto estar contigo. ¿Un buen día para el INE, un buen día para la democracia en México después de lo que pasó en la Corte? Pues yo creo que sí, Carlos, porque finalmente, aunque hay todavía una serie de decisiones por venir, acuérdate que el plan B se dividió en dos grandes tandas, en dos grandes partes. La mitad ya está muerto, ¿no? La mitad ya hoy se resolvió la Corte que no era absolutamente inválido por las violaciones al procedimiento. Ni siquiera entraron al fondo, ni siquiera entraron a un juicio sobre si las consideraciones y los cambios violaban o no la Constitución. Simple y sencillamente se terminó por una mayoría de 9 de 11 ministros y ministras que se había violado las reglas esenciales del procedimiento legislativo, del proceso legislativo, y por lo tanto se echó abajo. El plan, la otra parte del plan B se publicó en un momento distinto, pero esencialmente se discutió y se votó en el mismo proceso. Entonces, aunque todavía... Parecería que automáticamente lo van a votar, exactamente, ¿no? Es una crónica, digámoslo así, de una anulación anunciada, para decirlo de alguna manera. Ahora, ¿esto garantiza que para el 2024 tendremos elecciones bien organizadas, limpias y parejas?
Bueno, por lo pronto, sí, desde el punto de vista normativo. ¿Qué quiere decir? Que las reglas, los procedimientos con los que todo parece indicar vamos a ir al 2024, tendría que ocurrir una cosa de un cambio de criterio radical, insisto, entre lo que ocurrió hoy y lo que ocurrirá seguramente en las próximas semanas en la Suprema Corte de Justicia, cuando se decrete, digamos, si la congruencia opera, la nulidad también de la otra parte, de la segunda parte del Plan B. Si eso es así, las reglas, los procedimientos, el diseño institucional, que es muy importante, porque, para decirlo de alguna manera, las capacidades operativas del INE van a ser las mismas que nos han permitido en los últimos 9 años tener un sinnúmero de elecciones auténticas. El INE ya no tendría pretexto para hacerlo mal en el 24. Al contrario, las reglas son las mismas, los criterios pueden cambiar. Se vale, cambió la integración del Consejo General, pero no, no como lo pretendía el plan B, porque el plan B, por poner un ejemplo, planteaba que todo lo que hicieran los servidores públicos debía entenderse como ejercicio de su libertad de expresión, es decir, que el presidente o los gobernadores y gobernadoras se metieran en las campañas electorales, cosa que está prohibida en la Constitución, el plan B lo avalaba. Que por cierto está prohibido en la Constitución porque López Obrador se quejaba incesantemente de eso cuando era opositor, ¿no? La reforma de 2007, donde se introdujeron estas prohibiciones, después de la polémica elección de 2006, fueron justamente una manera para que no volviera a ocurrirnos lo que pasó en 2006, es decir, un presidente que de manera incontinente entró en la discusión electoral como si fuera una de las partes. Eso afortunadamente ya no ocurre y todo parece, bueno, eso es lo que se cayó el día de hoy. Ya ni el presidente ni los demás gobernantes o servidores públicos pueden intervenir autorizados, digámoslo así, por ellos, por la ley, en los procesos electorales, en las contiendas electorales. Falta la mañanera de mañana, ¿no? Seguramente viene un contraataque brutal del López Obrador, como lo ha sido contra la Suprema Corte. Mira, se ha venido preparando el terreno. La verdad, lo que ha ocurrido en los días anteriores por parte de la Consejería Jurídica, entre otros actores del gobierno o de los circuitos gubernamentales o afines al gobierno, ha sido una serie de descalificaciones que deberían preocuparnos a todas y todos, con tonos que no se habían visto nunca antes, en contra de la Suprema Corte de Justicia, diciendo que la Corte está anulando la división de poderes, diciendo, pues no olvídate de lo que le han dicho a la ministra presidenta, pero diciendo que la Corte está suplantándose a la voluntad ciudadana, que la Corte, que son 11 funcionarios, ministros, no pueden suplantar la voluntad encarnada en más de 600 legisladores y lo que tú quieras. La verdad es desconocer lo que dice la Constitución y cuál es el rol de la Corte, porque la Corte está ahí no para suplantar la voluntad de los legisladores, sino para garantizar que los legisladores, que sin duda representan a la nación, al pueblo, producto de elecciones auténticas que les organizó el INE en su momento, por cierto, por eso es una mayoría legítima, pues no puede hacer lo que quiera, porque en una democracia también el poder de la mayoría está sometido a eso que nos guste o no, es la encarnación del pacto político, que es la Constitución. Así que... ¿No pueden violar la Constitución? Claro, pues es que, exactamente, cámbiense de forma de gobierno. Ahora, lo que va a venir seguramente va a ser la continuación de lo que ya, como te decía, se ha venido sembrando, esta animadversión contra la Corte, y creo que son momentos desde la sociedad en los que vamos a tener que defender a la Corte, que se convierte hoy en el último bastión para defender el orden constitucional y democrático. Este López Obrador que de pronto se avienta un viernes negro y aprueba una ley cada 10 minutos, pero pierde en la Suprema Corte lo de la Guardia Nacional, pierde el Plan B, pierde el control de la Suprema Corte, pierde el control del Tribunal Administrativo, nomás por hablar de lo del último año. Es un presidente que está perdiendo poder, ya empieza a sentirse el ocaso y en ese sentido, ¿se le está complicando la sucesión a López Obrador? Mira, yo creo, Carlos, más bien que es un presidente que está siendo sometido al orden constitucional, igual que el legislativo, que su mayoría afín, que hasta ahora estaba dispuesta a no cambiarle una coma y a aprobar en 3 horas 500 artículos, reformas a 500 artículos, como pasó justamente con el Plan B. Y por cierto, perdón, un paréntesis, Carlos, lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte pues es un mensaje muy importante, sobre todo de cara a ese paquete de reformas legislativas que de nueva cuenta, violando todas las normas de proceso y de deliberación democrática, que fueron la razón por la que la Corte hoy tumbó esta primera parte del Plan B, y que forman parte de ese paquete legislativo del Viernes Negro, pues quién sabe si pase la criba de la Corte. Dicho eso, yo creo, Carlos, que no es tanto que pierde el poder, es normal, estamos en la última parte del sexenio y es normal que el poder presidencial poco a poco vaya declinando, sobre todo cuando pues, se quede claro quién va a ser eventualmente el sucesor, el candidato del partido gobernante. Esa es parte de la historia de México. Yo creo que más bien lo que estamos viendo hoy es la reivindicación del Estado de Derecho y la preeminencia de las instituciones de garantía por encima de quienes aunque detentan legítimamente el poder, creen que pueden hacer con ello lo que quieran. No es un asunto menor. Yo creo que son mensajes muy importantes porque en los días pasados parecía que la Constitución pues, era un papel mojado que desde el poder se aplicaba y se evocaba cuando convenía y cuando no se hacía. Pues esto es lo que dice Lorenzo Córdoba. Él está consciente e incluso trata de evadir la pregunta de Loret de Mola y dice, pues las reglas están, pero... Pues la verdad es que ellos están conscientes que la única manera que tienen ahorita de detener al presidente pues es con la Suprema Corte. No tienen mayoría en el Poder Legislativo.
y lo que hacen, con quien se escudan, con quien a lo que su última carta vaya de juego, pues es la Suprema Corte. La Suprema Corte es la única que está deteniendo al presidente. Y no pueden decir que el presidente no le gusta respetar las leyes, porque en realidad, aunque el presidente, pues aunque la Suprema Corte acaba de tumbar la primera parte del plan B, el presidente lo está aceptando. Pero ¿qué dice el presidente? Vamos a mandar una reforma con el plan C, que es voto parejo a Morena. Los conservadores lo saben, no tienen oportunidad. Y esta carta, por eso es que les duele tanto, esta carta con la que aún podían frenar la transformación de México, se les va a acabar. El presidente mucho tiempo no quiso hablar de esto, incluso le preguntaban si pensaban mandar una reforma para la Suprema Corte y decía que no. Pero ahora el presidente definitivamente dijo, está podrido, no va a cambiar, así que vamos por la reforma constitucional. Pero para evitar que nos las vuelvan a tumbar, porque eso, si tumban el plan B, obvio, también van a querer tumbar esta reforma, necesitamos la mayoría calificada para que sea una reforma constitucional. Y así nadie va a poder tumbarla. Y lo más importante, que a partir de ahí será el pueblo quien elija a los ministros, quien elija a los ministros que estarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque qué chistoso, los legisladores, diputados, senadores son electos por el pueblo. El presidente es electo por el pueblo. Y resulta que quien tiene el mayor poder no tiene el respaldo del pueblo. Nadie los elige más que los legisladores y a veces el mismo ejecutivo. Así de fácil el presidente termina con la fiesta de estos conservadores. Amigos, yo los dejo con esta información. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.